Historia y orígenes del vino. La historia del vino corre paralela a la historia de la humanidad. El vino, tal y como lo conocemos hoy, es una bebida alcohólica producida por la fermentación del zumo de uva, que se produce por la acción de los hongos de la levadura en los ollejos. El nombre de vino procede del latín, vinum, que se dice que deriva del griego, oinos, y también del sánscrito, vena. Los orígenes del vino. Aunque hay pruebas de que el cultivo de la vid, originalmente una vid silvestre llamada Vitis vinifera silvestris, y la producción de bebidas a partir de la uva, en forma de zumo con azúcar añadido, se practicaban ya en el año 6000 y 5000 a.C. respectivamente. El nacimiento real del vino no se habría producido hasta la Edad de Bronce, año 3000 a.C. Antes de eso puede haber sido accidental. Los arqueólogos han encontrado pruebas que sitúan el origen de la primera vendimia en Sumer, en la fértil tierra de Oriente Medio, la antigua Mesopotamia, regada por los ríos Tigris y Éufrates. Desde Sumeria llegó a Egipto, en donde compitió con la cerveza producida en el antiguo imperio, en el año 3000 a.C. Las orillas del Nilo eran zonas de cultivo de la vid, y en torno a estas plantas, cada vez más domesticadas, se desarrolló toda una serie de actividades laborales e industriales. Los egipcios fermentaban el zumo de uva en grandes recipientes de arcilla y producían vino tinto. El vino se convirtió en un símbolo de estatus, y se utilizó tanto en los rituales religiosos como en las fiestas paganas. Los faraones eran enterrados con vasijas de arcilla, que contenían vino, y se han encontrado tallas en las pirámides que simbolizan el cultivo de la vid, la cosecha, la producción, y el consumo de vino en fiestas y eventos religiosos. Curiosamente, el vino ya se almacenaba en ánforas durante varios años, ya que el vino viejo era más valioso que el nuevo. Los alfareros grababan el nombre del productor, la fecha de producción, y la calidad del mosto en las ánforas utilizadas para almacenar el vino. Podría decirse que fue el preludio de la etiqueta moderna. La adaptabilidad de la vid, Vitis vinifera, favoreció su difusión por Europa occidental a través de las rutas comerciales hasta China. Se cree que la vid llegó a la península ibérica antes que los fenicios, alrededor de 3000 años antes de Cristo. En el año 700 a.C., el vino llegó a la Grecia clásica en su proceso de difusión. Los griegos bebían vino diluido, y lo utilizaban en ritos religiosos, funerarios y fiestas populares. También atribuían una deidad al vino, Dionisos, que siempre se representa con una copa en la mano. Los griegos crearon recipientes de diferentes tamaños para almacenar y servir el vino, grandes ánforas selladas con resina de pino, cráteras de tamaño medio, y pequeños aoinogé y ritoni. Durante este periodo, se produjeron vinos con características propias en varias regiones de Grecia, como Rodas, Ikerie, Quíos, Lesbos, Eritrea, Naxos, Taasos, Corinto y Men. Incluso hay constancia de vinos importados de países exóticos como el Líbano o Palestina, normalmente destinados a las mesas de las clases nobles. El vino en el Imperio Romano. La producción de vino se introdujo en Italia en el año 200 a.C. Los romanos adoptaron al dios griego del vino y lo rebautizaron como Dionisio. Así, Dionisio se convirtió en Baco, símbolo de la fiesta asociada al disfrute del vino. Los romanos también demostraron su sentido práctico, y sus grandes conocimientos tecnológicos en el cultivo de la vid, y la producción de vino. También comenzaron a experimentar con el injerto de vides. Plinio el Viejo, en su obra Naturalis Historiae, dedica un libro entero a la descripción de los diferentes tipos de vides existentes en la época, y atestigua que ya se producían más de 50 vinos diferentes. Los barriles de madera también se utilizaron por primera vez para transportar vino, tal como se relata en las crónicas de la Guerra de las Galias de Julio César. Los romanos celebraban cada año la fiesta de la vendimia. El primer zumo de uva se mezclaba con miel, de ahí el llamado mulsum, una bebida popular que se servía al inicio de los banquetes, mientras que el resto se almacenaba en grandes tinajas de barro para su fermentación. Apareció la figura del enólogo, precursor del bodeguero moderno, que añadía sustancias al vino para blanquearlo, y como los vinos blancos eran muy apreciados por los romanos, se clarificaban.
Realizaba maceraciones con hierbas para darle aromas o almacenaba parte de la cosecha en ánforas durante 15 o 25 años, para que el vino madurara, algo muy apreciado por los patricios romanos. Símbolo de riqueza, poder y lujo, el vino blanco se servía en copas de cristal en las casas de la nobleza, mientras que el tinto se servía en las tabernas populares, tal como lo demuestran las excavaciones en ciudades como Pompeya. El vino se convirtió en un sector económico importante, e incluso se importaron vinos de Grecia. Apicio menciona en su De Re Coquinaria, el primer libro de cocina de la época y una importante obra de documentación sobre la cocina del Imperio Romano, que el vino se utilizaba en la preparación de muchos platos romanos. Desde Italia, el cultivo de la vid se extendió a la Galia, Francia. Los galos imitaron a sus vecinos del norte de Europa, que utilizaban barriles de madera para almacenar la cerveza, y utilizaron estos barriles para almacenar el vino. Los visigodos retomaron la tradición romana del cultivo de la vid y la elaboración del vino. Un tercio de la vieja Europa está plantado de vid, y se produce vino en Alemania, Francia, Italia y España. El vino en la Edad Media. En la Edad Media, la tierra, y por tanto el cultivo de la vid, pasó a ser propiedad de la Iglesia y de los reyes. Por ello, el cultivo de la vid se limitaba a los monasterios y castillos. Fue en esta época cuando se generalizó el uso de barriles de madera para almacenar el vino, y aparecieron por casualidad las primeras bodegas. En aquella época, la bodega se consideraba un lugar de almacenamiento de barriles de vino, un bien precioso que había que proteger del saqueo, por lo que se guardaban dentro de las bodegas de los monasterios y castillos. En la península ibérica, los reyes católicos reconquistaron territorios a los musulmanes en los que se replantó la vid. Tras la Reconquista, se plantaron viñedos a lo largo del Camino de Santiago en las regiones de La Rioja y Ribera del Duero. A partir del siglo XII, también se plantaron viñedos en Cataluña y en la región de Jerez. En el siglo XV se introdujo el vino en las Islas Canarias, en donde se plantaron las primeras vides en 1497. El vino en los tiempos modernos. Los colonizadores españoles introdujeron la vid en el Nuevo Mundo, y utilizaron las materias primas, café, cacao, etc., que traían para comerciar. En Burdeos, por ejemplo, se cambiaba el vino por el café. Mientras tanto, el Renacimiento avanzaba y ponía fin al oscurantismo medieval en todos los aspectos. El perfeccionamiento de las técnicas de vinificación en los siglos XVII y XVIII marcó el inicio de una nueva etapa en la historia del vino. Fue en esta época cuando los vinos de Borgoña, Burdeos y Champaña, Francia, adquirieron parte de su futura fama mundial, en gran parte gracias a los comerciantes del norte de Europa. El vino comenzó a almacenarse en botellas de vidrio, y se inventó el corcho. Fue también en esta época cuando el monje Dom Perignon descubrió la producción de vino espumoso en Champagne. La epidemia de filoxera. A principios del siglo XIX, en pleno auge de la industria vitivinícola, el vino sufrió uno de los mayores reveses a los que se ha enfrentado en el mundo. La filoxera Bastratix estaba a punto de erradicar todas las vides de Europa. En 1865, este pulgón, que se alimenta de las raíces tiernas de la vid, llegó desde Estados Unidos y se extendió tan rápidamente que se convirtió en una epidemia. Francia, Portugal, Alemania, España, Suiza e Italia fueron devastados y sus vides prácticamente diezmadas. Pero las variedades de uva que los misioneros habían traído a América resistieron el embate de la enfermedad. Como resultado, las variedades de uva silvestre que se habían introducido en el Nuevo Mundo se replantaron en Europa, y se desarrollaron variedades híbridas, enriqueciendo la viticultura y dando lugar a nuevos vinos. A pesar del alto coste económico de la filoxera, también fue una oportunidad en España. Cuando la filoxera se extendió por Francia, muchos viticultores de Burdeos emigraron a Rioja para continuar su actividad. Así es como los españoles aprendieron los más sofisticados métodos de vinificación franceses. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no olvides darle like.